En la oscuridad de la historia, donde lo real y lo imaginario se confunden, se alzan muros que guardan secretos. Muros que susurran historias. Historias de una época victoriana, de una familia marcada por la tragedia. Bienvenidos a Relatos entre Muros, donde esta noche nos aventuramos en un enigma arquitectónico. Un laberinto de madera, de pasillos y habitaciones que desafían la lógica. La mansión Winchester. Una casa que parece desafiar las leyes del tiempo y el espacio. Un rompecabezas de estancias y pasillos donde cada rincón, cada puerta esconde una historia. Sarah Winchester, heredera del imperio de las armas que llevan su nombre, dedicó su vida y fortuna a construir esta mansión, que le impulsó a crear un lugar tan singular. Un lugar lleno de misterio. Algunos dicen que buscaba refugio, otros que intentaba apaciguar a los espíritus. ¿Espíritus? ¿Acaso Sarah temía algo? ¿O alguien? Las leyendas que rodean a la mansión Winchester son muchas y variadas. Pero lo que es innegable es que el lugar sigue fascinando a quienes se atreven a traspasar sus umbrales. Vayamos, pues, a San José, California, al corazón de este enigma. Allí nos espera la mansión Winchester. Una imponente fachada de estilo victoriano. En su época de esplendor, sus dominios se extendían a lo largo de un vasto terreno. De hoy se alza sobre 4.5 acres. Puede parecer poco, pero Pero en su interior alberga un laberinto de 160 habitaciones. 160 habitaciones. Imagina la cantidad de historias que esos muros podían contarnos. 40 dormitorios, 6 cocinas, 2 salones de baile. 2 salones de baile. ¿A quién invitaría Sarah a bailar en una casa tan peculiar? Y un número inquietante de puertas, 467. 467 puertas. Ah. Casi tantas como días tiene el año. ¿Qué significado se esconde tras esta obsesión? Las puertas representan un umbral, una transición entre lo conocido y lo desconocido. En la mansión Winchester, muchas de estas puertas no conducen a ninguna parte. A ninguna parte. Se abren a paredes, a vacíos, incluso a la nada. Como si Sarah Winchester intentara escapar de algo, o tal vez invitara a algo a entrar. La historia de Sarah Winchester es, en sí misma, un misterio. Tras la muerte de su marido e hija, quedó profundamente afectada, atormentada por la culpa, por el dolor. Buscó consuelo en el espiritismo, Y cuenta la leyenda. que una médium le reveló la causa de su desgracia. Una maldición. Las almas de aquellos que murieron por los rifles Winchester, fabricados por la empresa de su difunto marido, la perseguían. Clamando venganza. Una maldición terrible. Y la única forma de apaciguar a esos espíritus. Construir una casa sin fin, un laberinto que confundiera a los espíritus y les impidiera encontrarla. Es por eso que la mansión Winchester es tan laberíntica. La leyenda dice que sí, y que la construcción de la mansión se convirtió en la obsesión de Sarah Winchester, en su única razón de ser. Durante 38 años, hasta el día de su muerte. Los martillos resonaron en la mansión Winchester, añadiendo nuevas habitaciones, nuevos pasillos, nuevas puertas a un laberinto sin fin. Pero algunos historiadores, como Mary Jo Iñofo, biógrafa de Sarah Winchester, ponen en duda esta versión. Cierto, según Iñofo, la construcción de la casa no fue continua hasta la muerte de Sarah. ¿Realidad o leyenda? ¿Qué impulsó realmente a Sarah Winchester a construir esta mansión? Es difícil separar la historia real de la ficción, pero lo que nos fascina de la mansión Winchester es precisamente esa ambigüedad, esa mezcla de realidad y leyenda. Un misterio que intentaremos desentrañar en este viaje a través de los muros de la mansión Winchester. Pero más allá de los fantasmas y las maldiciones, la mansión Winchester también nos habla de Sarah, De Sarah Winchester, de su personalidad, una mujer adelantada a su tiempo. una mujer en la época victoriana, Imaginen hereda una fortuna. y decide tomar las riendas de su propio destino. No se limita a vivir de las rentas. Se involucra en la construcción de la mansión, supervisa cada detalle. Incluso diseñó algunas de las vidrieras. Tenía fascinación por la luz, por el color, Hay una vidriera con un arco iris. que se proyecta en la habitación cuando la luz la atraviesa, ¿Una obra de arte? que nos habla de su sensibilidad artística. Y no olvidemos la complejidad arquitectónica de la casa, esas escaleras que terminan en el techo. Las puertas que dan a paredes. Habitaciones secretas. Todo esto fue producto de la maldición. ¿O hay algo más? Es difícil saberlo. Algunos estudiosos sugieren que Sarah, atormentada por la culpa y el dolor, buscaba en la construcción de la mansión una forma de distraerse. ¿De llenar el vacío que sentía? La casa como un reflejo de su estado emocional. Un laberinto físico que representa su propio laberinto interior. Exacto. La casa se convierte en un espacio donde Sarah puede controlar su entorno, donde puede escapar de la realidad. Y construir un mundo a su medida. Un mundo donde las reglas del tiempo y del espacio no se aplican. Un mundo donde tal vez pudiera reencontrarse con sus seres queridos.
Esa búsqueda de control se refleja también en la constante modificación de la casa. Cambiaba los planos a mitad de la obra, Añadía nuevas habitaciones, derribaba otras, como si estuviera buscando algo. pero no supiera exactamente qué. Y si esa búsqueda no fuera solo espiritual, sino también creativa. Sara era una mujer culta con acceso a una gran fortuna. Quizás simplemente disfrutaba de la arquitectura. Veía en la construcción de la mansión un reto, una forma de expresar su individualidad. Desafió las convenciones arquitectónicas de su época. Creó un espacio único que reflejaba su propia visión del mundo. Una visión que, a pesar de su aparente caos, Encierra una lógica propia, se dice que Sara numeraba las habitaciones según su significado personal, que utilizaba la geometría sagrada en el diseño de la casa, que incorporaba elementos simbólicos de diferentes culturas, como si la mansión fuera un gigantesco rompecabezas. y lleno de claves ocultas que esperan ser descifradas. Y esa es precisamente la magia de la mansión Winchester. Nos invita a explorar, a descubrir, a interpretar. Cada detalle puede tener un significado, cada rincón puede esconder un secreto. Es fascinante cómo un lugar físico puede convertirse en un símbolo tan poderoso. La mansión Winchester se ha convertido en un lugar de peregrinación. Para los amantes del misterio, para los curiosos. Para aquellos que buscan en lo extraño una conexión con algo más grande que ellos mismos. Y como todo buen misterio, nos deja con la sensación de que aún hay mucho por descubrir. De que detrás de cada puerta, de cada escalera, de cada ventana, se esconde una nueva historia. Una nueva interpretación Un lugar que nos invita a reflexionar. sobre las historias que construimos sobre los límites entre lo real y lo imaginario. Sobre la huella que dejamos en el mundo. Pero la mansión Winchester también nos habla de algo más profundo, De la condición humana. de nuestra necesidad de dar sentido al mundo que nos rodea. De nuestra búsqueda incesante de significado. Un significado que a veces se encuentra en los lugares más inesperados, En los rincones más oscuros. en los laberintos más intrincados. ¿Qué nos dice la arquitectura de la mansión Winchester sobre la mente de Sarah Winchester? Era una mujer atormentada por la culpa, o una visionaria que buscaba trascender los límites de la realidad. Quizás la respuesta se encuentra en un punto intermedio, En ese espacio donde la realidad se fusiona con la leyenda. donde los miedos y las obsesiones cobran forma en la madera y el cristal. Lo que seguro es que la mansión Winchester nos deja con más preguntas que respuestas. Con una sensación de misterio que perdura mucho después de haberla visitado. Y es precisamente esa ambigüedad, esa mezcla de realidad y leyenda lo que la hace tan fascinante. La mansión Winchester es un espejo que refleja nuestras propias inquietudes. Nuestros miedos y nuestras fantasías. Es curioso cómo un lugar físico puede convertirse en un símbolo tan poderoso. Pensemos en esos elementos que mencionábamos antes. Las escaleras que no llevan a ninguna parte, las puertas que se abren a paredes, las ventanas tapiadas. Podrían interpretarse como una metáfora de la confusión. Del laberinto mental en el que se encontraba Sara. Es como si la casa misma fuera una representación de su estado emocional, de su lucha contra la culpa y la pérdida. Exacto. Algunos estudiosos sugieren que Sara, atormentada por la muerte de su marido e hija, buscaba en la construcción de la mansión una forma de distraerse, de llenar el vacío que sentía. La casa se convertía así en una especie de refugio, un espacio donde podía controlar su entorno. Y en cierto modo, escapar de la realidad. Y esa búsqueda de control se refleja también en la obsesión por los detalles, en la profusión de elementos arquitectónicos, en la constante modificación de la estructura de la casa, como si intentara construir un mundo a su medida, Un mundo donde el tiempo y el espacio no la alcanzaran. un mundo donde pudiera, Reencontrarse con sus seres queridos. Pero otra interpretación más pragmática, que sugiere que Sara disfrutaba de la arquitectura. que veía la construcción como un reto, Un reto creativo. una forma de expresar su individualidad. Claro, no podemos descartarlo. Sara era inteligente Culta. y con una gran fortuna Es posible que quisiera crear un hogar único. que reflejara su personalidad. Sus gustos. Se dice que Sara supervisaba todos los detalles, Elegía los materiales. diseñaba las vidrieras. Incluso cambiaba los planos a mitad de obra, Una implicación personal. que refuerza la idea de que la mansión Winchester era algo más que una simple residencia. Era un proyecto vital. Una obsesión que la mantuvo ocupada durante décadas, Y que de alguna manera la conectó con el mundo exterior. a pesar de su aparente aislamiento. Sara contrataba a trabajadores. Compraba materiales. Se convertía en una figura importante en la comunidad. La construcción de la mansión generaba empleo. Impulsaba la economía. La convertía en el centro de atención. Y eso nos lleva a otra interpretación La mansión Winchester como un símbolo de poder de la capacidad de una mujer para imponer su voluntad. en un mundo dominado por hombres. En una época en la que las mujeres tenían un papel muy limitado. Sara construye una mansión gigantesca
Desafía las convenciones. Gaste una fortuna sin rendir cuentas a nadie. Como si a través de la construcción de la casa, Sara estuviera reclamando su espacio, su autonomía su derecho a ser diferente. y esa diferencia, Esa singularidad. es lo que la ha convertido en un icono. En un personaje que trasciende su propia época. La mansión Winchester se ha convertido en un lugar de peregrinación Para los amantes del misterio, para los curiosos. Para los que buscan en lo extraño una conexión con algo más grande. En el fondo, todos buscamos respuestas. ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y la mansión Winchester, con su aura de misterio, nos ofrece un espacio para explorar esas preguntas, Para enfrentarnos a nuestros miedos. a nuestras dudas, Es como si la propia arquitectura de la casa nos invitara a cuestionar la realidad, a dudar de lo que vemos. a buscar un significado oculto. Esos pasillos estrechos, Esas puertas que se abren a paredes esas habitaciones secretas, sugieren que hay algo más allá de lo que percibimos. que la realidad puede ser engañosa, Y esa incertidumbre, esa ambigüedad, es lo que nos atrae. lo que nos hace volver una y otra vez. Buscando nuevas pistas, Nuevas interpretaciones, como si la casa misma fuera un rompecabezas sin resolver. un enigma que nos desafía a encontrar la solución. Y aunque la solución definitiva tal vez no exista, La búsqueda en sí misma ya es gratificante. en el proceso de búsqueda de exploración de interpretación nos descubrimos a nosotros mismos, Nos enfrentamos a nuestros propios fantasmas. a nuestras propias obsesiones, La mansión Winchester, en última instancia, nos habla de la condición humana, de nuestra necesidad de dar sentido al mundo. de nuestra búsqueda incesante de significado, Un significado que a veces se encuentra en los lugares más inesperados, en los rincones más oscuros. los laberintos más intrincados. Y así nuestro recorrido por la mansión Winchester llega a su fin. Pero la historia continúa. La leyenda perdura. Y la casa sigue ahí esperando a que nuevos visitantes se adentren en sus misterios. Un lugar que nos recuerda que la realidad a veces puede ser más extraña que la ficción. Y que la búsqueda de respuestas es un viaje que nunca termina. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de los muros de la mansión Winchester. Un lugar donde la historia, la arquitectura y el misterio se entrelazan para crear una experiencia única e inolvidable. Hasta la próxima.